Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, vamos a encomendarnos en la mano de Dios. Padre eterno, gracias por este día, gracias por lo que estás haciendo en esta congregación, en esta familia, en nuestras vidas. Vemos tu mano, Señor, en cada detalle. Gracias, Señor, porque podemos celebrar juntos y también podemos consolarnos juntos. Gracias, Padre, porque podemos recibir tu palabra, porque podemos tener tu palabra en nuestras manos, porque te hablamos sabiendo que nos escuchás y te escuchamos sabiendo que nos hablás. Espíritu Santo, toma absoluto control de este tiempo. Disponemos nuestra mente, nuestro corazón a escuchar lo que tenés para decirnos. Seguí trabajando y obrando en nuestras vidas. Que todo motivo de distracción, Señor, se vaya de este lugar. Todo pensamiento, todo mensaje, todo llamado que no tenga que ver con lo que vamos a hacer ahora, se vaya de este lugar. Y declaramos este tiempo y este espacio santo, Señor, santo, para recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, te invito a que abras tu Biblia en el libro de Corintios, más precisamente Segunda de Corintios. Un pasaje muy conocido. Segunda de Corintios 5, versículo 17. Y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Lo habías escuchado alguna vez? Muchas, ¿no? Hasta lo hemos aprendido de memoria. Veníamos hablando el último domingo de el que mete la mano en el arado, no mire para atrás porque se va a perder el reino de Dios. Y dijimos que mirar para atrás era quedarnos nuestra vida vieja. Dijimos que ahora, una vez que estamos en el camino y habíamos dejado todo atrás, es necesario empezar a caminar de nuevo. Ahora, qué lindo y qué poético es y suena cuando decimos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Y muchas veces lo repetimos, lo hablamos, lo enseñamos, lo predicamos, lo decimos, pero nos cuesta vivirlo. ¿Qué es esto de ser una nueva criatura? ¿Qué es esto de aprender a caminar de nuevo? Aprender a mirar de nuevo. Aprender a educar nuestros gustos, nuestros sentidos, nuestra perspectiva, hacia dónde vamos. Y de esto se trata. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Estamos acostumbrados a transitar la vida de alguna forma, como fuimos criados, como nos han enseñado, como nos hemos acostumbrado a atravesar situaciones, y se nos hace como una coraza, ¿no? Decimos, así somos nosotros y vamos por el mundo. Cuando venimos a Cristo entendemos que todo es nuevo, pero a los pocos pasos empezamos a vivir la vida, o mejor dicho, a querer acomodar al Señor a nuestra vieja manera de vivir, en vez de decir, no, de ahora en más es todo nuevo. Pero esto yo lo hacía antes. Bueno, pero ahora es nuevo. Ahora todo cambia. Cuando yo era adolescente, vino un hombre a la iglesia que se convirtió. Yo tendría 15, 16 años y él en ese momento tendría unos 40 años. Se convirtió y un día vino contando el testimonio de que tenía un montón de discos de pasta, de discos de época, de bandas de rock and roll, de sinfónica, de tango, de discos. Y agarró y los tiró todo un día. Dijo, no los quiero escuchar más. Y a mí que me gustaba la música y que estaba estudiando música, ¿cómo va a tirar eso? Una joya, una perla. Salía muy caro. Pero él entendió que eso le hacía mal. No era el problema el disco ni lo que estaba escuchando, era a lo que lo llevaba
a lo que lo retransmitía escuchar eso. Los recuerdos que le traía, las ganas que él ponía. Entonces él entendió que tenía que despojarse de eso, sacarlo. En ese momento yo no lo entendí. Cuando fui más grande y fui creciendo, tuve que sacar cosas de mi vida que me hacían mal. Y entendí, volver a caminar de nuevo. Volver a empezar, pero esta vez de cero. Y es más fácil construir algo que sacar lo que tengo y volver a hacerlo, ¿no? Acá estuvieron pintando el salón los muchachos esta semana. Un salón que tiene sus años. Y había partes que refaccionarla cuesta mucho, porque prácticamente tenés que sacar todo y volver a hacerlo de nuevo. Y si hubiésemos hecho una pared nueva, sería más fácil quizás armarla y pintarla y que quede bonita. Pero reestructurar lo que hay cuesta mucho. Así nos pasa en nuestras vidas cuando entramos al camino del Señor. Somos nueva criatura y suena muy lindo. Pero ahora no son mis cosas, mis pensamientos las que me dominan, sino lo que el Señor quiere para mí, a dónde quiere llevarme. El pasaje anterior a esto, que inicia de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. El apóstol viene hablando en el pasaje, los versículos anteriores, que habían entendido el mensaje de la reconciliación. Pablo venía diciendo, entendimos que por Jesucristo fuimos reconciliados. Tengo acceso al Padre, tengo acceso a Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó el precio por los pecados. No hay otra forma. Y no solamente entendió eso, sino que entendieron que eso tenían que llevarlo, que eso tenían que hablarlo, que eso tenían que enseñarlo, ir retransmitiendo. Es decir, fui reconciliado para llevar a otros el mensaje de reconciliación. ¿Cuántos acá tenemos amigos, familiares, conocidos que todavía no tuvieron la oportunidad de reconciliarse con el Señor? Quizás porque nadie se lo dijo, o quizás porque no quisieron. Pero el Señor nos lleva a este punto, es decir, si entendimos que fuimos reconciliados con Dios, debemos llevar ese mensaje de reconciliación. Cantábamos hace un rato, llevaremos su gloria a todo pueblo y nación. Y Sergio nos decía, ¿entendemos lo que estamos cantando? Qué lindo que suena, ¿no? Llevaremos. Y cuando llego a casa, a veces no llevo el mensaje de salvación, ¿no? A veces, y cuando voy al trabajo, en vez de poner paño frío, me sumo y tiro un leñito de arena. Un leñito al fuego, no leñito de arena. Un leñito al fuego. Me cuesta a veces llevar ese mensaje de reconciliación, la gloria del Señor, lo que hizo en mi vida, retransmitir eso. Y de eso venía hablando el apóstol cuando se encuentra y dice este pasaje. Ahora somos nuevas criaturas. Y yo me preguntaba, ¿qué es ser nueva criatura? Y pensaba, ser nueva criatura tiene que ver con aprender a caminar, a comer, a sentir, en fin, aprender a vivir. Había un viejo filósofo que decía, habría que tener una escuela para poder desaprender todas las pavadas que nos enseñaron, vaciarnos de todo ese contenido que no sirve para nada y poder aprender de nuevo. Eso que este filósofo contemporáneo bohemio andaba diciendo por ahí, es lo que Jesucristo hizo. Lo que pasa es que nos cuesta obedecer y hacer caso. Nos cuesta despojarnos de ese viejo hombre. Y quizás nos va a costar toda la vida, pero vamos de a poco transformándonos a esa imagen que el Señor quiere y quiso y pensó para nosotros. Venimos con un aprendizaje acumulado y ahora necesitamos despojarnos de ese viejo hombre, como hablaba Pablo, y empezar a aprender a vivir de nuevo. Juan 3.3, no lo busque porque también es un pasaje conocido, pero Juan 3.3 tenemos la historia de un tal Nicodemo, un fariseo, que se acerca a Jesús para preguntarle cómo era esto de aprender. Y Jesús le dice, es necesario que nacer de nuevo. Y este fariseo, doctor de la ley, que sabía la ley de memoria, no era un nuevito en el tema, la tenía muy, pero muy clara.
Dijo, ¿cómo es esto de nacer de nuevo? Yo no puedo volver al vientre de mi madre. Ya soy un hombre adulto. Y hasta parece una locura lo que Jesús decía, es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo? Jesús le estaba hablando de nacer espiritualmente. Jesús estaba hablando de decir, si no tengo un cambio absoluto y total en mi vida, si todo no pasa a ser nuevo, entonces no voy a poder entender lo que Dios hizo, hace y hará en mi vida. Luego Pedro, poco más adelante, 1 Pedro 1:23, él habla diciendo, si habéis nacido de nuevo, si ya naciste de nuevo, no de una simiente corruptible, o sea, no de una persona como pensaba Nicodemo, sino de una incorruptible, es decir, de lo espiritual, a través de Jesucristo, mediante la palabra de Dios que vive y permanece en nosotros. No naciste de nuevo entrando al cuerpo de una mujer. Naciste de nuevo entrando en comunión con el Señor a través de su palabra. Y esa palabra permanece y es viva y eficaz y sigue con nosotros todos los días de nuestra vida. Pero hay un nacimiento de nuevo. A veces nosotros tendemos, hace poco hablaba con un padre, y tendemos a medirnos hacia atrás, ¿no? Yo, ¿qué voy a decir ahora a mi hijo si yo era peor? Y uno dice, eras peor. Cuando eras peor, cuando habías conocido al Señor, y no. ¿Alguien te había hablado de Dios? Y no. ¿Habías entendido lo que Dios hizo en tu vida? Y no. Entonces, hoy que Jesucristo te atravesó, sos una nueva criatura. No podés medirte con el viejo hombre, sino que tenés que medirte con Cristo. Hacia allá voy, hacia adelante. Lo que está atrás ya pasó, ya quedó. Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario, pero ahora mi vida tiene que ser nueva. Y si en algún caso me estoy quedando con un piecito atrás, tendría que rever mi situación. No puedo ser medio nuevo y medio usado. No puedo ser, arranco un poquito para adelante, pero me quedo anclado en cómo era. Todo, absolutamente todo, tiene que ser nuevo. Y a veces traemos mañas de nuestra vida vieja, ¿no? Y a veces esas mañas las queremos de alguna forma evangelizar, las queremos, no sé, meter dentro de nuestros gustos. Entonces, no sé, a mí me gustaba salir a bailar y hoy, ¿qué tiene? ¿Cómo que tiene? ¿A qué te llevaba eso? ¿A qué ibas cuando te gustaba? ¿Qué bien te hacía? ¿Qué provecho era? Hoy todo tiene que ser nuevo. Hay cosas que me convienen y hay cosas que no me convienen. Antes no las sabía, ahora las conozco. Hay cosas que me edifican y hay cosas que me destruyen. Antes no las conocía, ahora las conozco. Tengo que aprender a caminar y a vivir de nuevo. Las cosas son hechas nuevas. Lo que atrás quedó, queda atrás. Ahora todo es hecho nuevo. Y algo hecho nuevo es algo que no tiene parche, es algo que no tiene remiendo. Cuando pensaba en esta palabra, se me venía la imagen de la restauración, ¿no? Cuando uno restaura algo. Cuando uno restaura un auto, por ejemplo. Yo tenía un auto viejo en una época y queríamos restaurarlo, queríamos ponerlo lindo, y no se llegó, lo llegué a pintar, lo llegué a arreglar, era un Ford Fireman, un auto enorme, lo llegamos a pintar, a arreglar, quedó más o menos, pero no estaba restaurado, tenía parches por todos lados. A la primera de cambio ya se empezaba a salir la pintura, empezaban a ver algunos detalles. Y cuando yo quería arreglar ese auto, supongan que, no sé, me salía, vamos a poner un número, 10.000 pesos, restaurarlo me salía 100.000, muchísimos más. Porque llevaba otro trabajo. El restaurador agarraba la pieza original, se ponía a trabajar en eso y la dejaba original, como salida de fábrica. No había masilla,
no había parches, no había nada raro ahí. La pieza volvía a salir como original de fábrica. Cuando Dios nos restaura, hace en nosotros exactamente lo mismo. Nosotros venimos de una imago Dei, ¿no? La imagen de Dios puesta en nosotros. Luego el pecado lo distorsiona todo, pero la imagen de Dios no se borra, queda ahí distorsionada en nosotros, pero no se borra. El pecado la ensucia, la mancha, la corrompe. Cuando Cristo nos hace nuevo, nos lava, empieza un proceso de restauración y empieza a trabajar en ese Pablo, empieza a trabajar en ese Juan, en esa Rosa, en esa María, y hacer de esa pieza lo original. Cuesta, duele, lleva trabajo, pero ese es el trabajo de restauración que Dios empieza a trabajar en nuestras vidas. Hacer la pieza original, como Él lo pensó, para vos y para mí. Entonces, cuando hablamos de las cosas son hechas nuevas, tenemos que hablar de esta restauración. Algo totalmente nuevo, sin parches y sin remiendos. Efesios 4:24, los versículos 23 y 24, nos habla Pablo de renovar la mente y vestirnos del nuevo hombre creado a la imagen de Dios. Renovar nuestro pensamiento, hacerlo nuevo y vestirme de la imagen del hombre creado a imagen de Dios. Y Efesios 2:10 también, la misma carta, Pablo nos dice, somos hechura suya, somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús. Y nos dice, ¿para qué somos creados en Cristo Jesús? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Somos nueva creación en Cristo, no para vivir como vivíamos antes, sino para vivir de acuerdo al plan que Dios tenía pensado desde su principio para mí y para vos. Y eso es algo maravilloso. Si Dios me creó y si Dios tenía un plan para mí, ¿qué fue lo que me desvió de ese plan? El pecado. Pero ¿qué fue lo que me reconcilia con Dios y lo que me lleva a ese plano original? Jesucristo. Y de eso venía hablando Pablo. Entonces, lo que pasó a través y a causa del pecado queda atrás cuando Jesucristo interviene en mi vida. Y de ahora en más empiezo a caminar en una dirección diferente, aprendiendo a caminar como Cristo quiere que camine, siguiendo sus pasos. Isaías 48, en los versículos 18 y 19, hablaba el profeta diciendo, no recuerden las cosas anteriores, ni las consideren. Esas son cosas del pasado. He aquí yo hago algo nuevo. Algo acontece. Y estaba hablando de Jesucristo. No te quedes mirando atrás. No miras las cosas como las medías antes. Hago algo nuevo. Nosotros ese algo nuevo lo podemos vivir de este lado, ¿no? El profeta hablaba y faltaba mucho tiempo. Nosotros vimos del otro lado de la historia. Ese algo nuevo, Jesucristo. Y se pregunta el profeta, ¿no lo percibís? ¿No lo ves? ¿No lo has vivido? Hace unos domingos atrás yo hacía una pregunta. ¿Hemos visto el actuar de Dios en nuestra vida? Y la mayoría dijeron sí. ¿Tenemos testimonio de lo que Dios hizo en nuestra vida? Y la mayoría dijo sí. El profeta se pregunta, ¿no lo ves? ¿No lo percibís? ¿No lo notás? Que hay algo nuevo. Incluso en esas cosas que me cuestan y que lucho con mi vieja carne, con mi viejo hombre. Pero hay algo nuevo. Ya sé lo que no quiero. Ahora sé cómo quiero caminar. Aún en los desiertos, decía el profeta, haré caminos y ríos. Aún donde no hay salida, haré caminos nuevos. Y así dice el Señor. Colosenses 3, acompáñame a buscar Colosenses 3. Versículos 9 y 10. Dice así: no se mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos,
y revístanse del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. No se mientan entre ustedes, sino revístanse del nuevo hombre. Aprendan a caminar de nuevo. Y ese caminar de nuevo nos va renovando hasta que nos encontremos con el Señor. Entonces, ahora sí, cuando miramos un poquito para atrás, digo, no soy el que era. Hay mucho para arreglar, hay mucho para restaurar, montón, pero no soy lo que era. Voy camino hacia la pieza original. Voy camino hacia la plenitud de lo que Dios soñó y pensó para mí. Y Apocalipsis 21, ya nos vamos casi al final de la Biblia. Apocalipsis 21, hablando acerca de Jesucristo, los pasajes, los versículos 4 y 5, dice, Él, Dios, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Él va a enjugar toda lágrima. Ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor. He aquí, hago todas las cosas nuevas. Y esto que acontecerá cuando el Señor venga en su gloria a buscarnos, empezamos a vivirlos ahora. Empezamos a vivirlo ahora. ¿Hay tristeza en nuestros corazones? El Señor restaura. El Señor restaura. ¿Hay lágrimas? El Señor restaura. ¿Hay soledad? El Señor restaura. Empieza a restaurar. ¿Cuándo? Cuando nos ponemos en sus caminos. Cuando nos reconciliamos con Dios a través de Jesucristo. Empieza ese trabajo de restauración en nuestras vidas. Y empezamos a vivir en la tierra lo que vamos a disfrutar en el cielo. El dolor cambia. La tristeza cambia. La soledad cambia. Y mientras vamos cambiando y mientras nos vamos renovando y mientras nos vamos restaurando, vamos esperando la venida del Señor o el encuentro con el Señor. Y luego los pasajes que siguen, Pablo habla diciendo, Él nos reconcilió, nos dio esa oportunidad, pero también nos dio un recado y nos dio un mandamiento. Que seamos embajadores, que llevemos esa palabra, que llevemos esa noticia hacia otros, hacia los que no conocen. Nos reconcilió y nos unió con el Padre para que podamos ser canales de bendición para otros, para que podamos ser canales de buenas noticias para otros, llevar el Evangelio, esta buena noticia de decir, hay salvación. Segunda de Corintios 6, 1 y 2, siguiendo, está citando a Isaías, y dice, como colaboradores con él, habla Pablo, también los exhortamos, también le decimos, también los alentamos a no recibir la gracia de Dios en vano. ¿Qué es recibir la gracia de Dios en vano? Conocí al Señor, me quedo con el Señor, me quedo con la gracia del Señor y el resto me olvido. No, dice Pablo, ya que recibiste la gracia del Señor, ya que recibiste el Dios divino, ya que tuviste la oportunidad de reconciliarte, es para que seas embajador. Y dice, citando a Isaías, en el tiempo propicio, en el tiempo prudente, en el tiempo de necesidad, yo te escuché. Y en el día de salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo propicio. He aquí, ahora el día de salvación. Lo vuelvo a repetir. En el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo. He aquí, ahora es el día de salvación. Familia de Alejandro Cor. Si es que conocimos a Jesús, hemos creído en su salvación, entonces todo nuestro bagaje quedó atrás. Nuestro viejo hombre tiene que quedar necesariamente atrás.
Y debemos aprender a caminar en la nueva vida. Algunos quizás ya arrancaron unos pasitos, otros estamos arrancando, otros están por arrancar y otros llegaron. Pero tenemos que aprender a caminar en la nueva vida. Y si comenzamos a caminar en la nueva vida, debemos esforzarnos por seguir, por alcanzar aquello para que Dios nos alcanzó, citando a Pablo. Sigo la meta para alcanzar aquello por lo que Dios dio a su Hijo por mí. Y mientras vamos, tenemos que ir llevando este mensaje de reconciliación, la gran comisión, mientras vayas yendo, llevar el mensaje de salvación. Pero también puede haber algunos hoy acá que aún no sintieron la reconciliación con el Señor, que aún se sienten lejos de Dios, que aún dicen, ¿cómo Dios va a pensar en mí? ¿Cómo puedo orar? ¿Cómo puedo hablarle? Si mirá lo que soy. Puede pasar. Entonces, la palabra nos dice, el tiempo de salvación es hoy. El tiempo de reconciliarnos es hoy, porque el precio ya fue pagado, porque el sacrificio fue hecho, porque el puente ya fue creado y se llama Jesucristo. Hoy es tiempo de volver a los pies del Señor. Mañana puede llegar a ser tarde. Te invito a cerrar los ojos y en esta actitud vamos a decirle al Señor, pensá un segundo en qué parte del camino te encontrás. ¿Empezaste a caminar y cuesta? ¿Todavía no arrancaste la nueva vida? ¿O todavía crees que para vos no hay reconciliación? El tiempo de decidir es hoy. Si empezaste a caminar, es un buen momento para decirle, Señor, ayúdame, quiero seguir hacia adelante, sin mirar atrás. Si todavía no empezaste a caminar, es momento de decir, ayúdame a caminar, quiero dejar cosas atrás. Y si aún no te reconciliaste con Dios, es un buen momento para decirle, Jesucristo, sálvame, ayúdame, necesito tu perdón. Padre del cielo, te damos gracias esta mañana por tu presencia, te damos gracias por tu palabra, por tu misericordia, por habernos ido a buscar, Señor, sin merecerlo, por esa gracia, Señor, que no merecíamos, ese regalo inmerecido que nos diste, que nos trajo salvación, que nos trajo redención, que nos reconcilió con el Padre. Gracias por tremendo sacrificio. Vos conocés los corazones, Señor, nuestros, los que estamos hoy acá presentes, los que están por el Zoom. Sabés nuestras necesidades, Señor. Ayúdanos a caminar. Ayúdanos a caminar como nueva criatura. Ayúdanos a reconciliarnos con vos. Ayúdanos a llevar el mensaje de salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.